ahí estamos ubicados, ¿no? En mecánica. La física es muy amplia. Esta es una de las ramas, la mecánica es una de las ramas de la física. Pues hay muchas ramas de la física, ¿no? No, es muy extensa. Ustedes vieron en física, me parece, de lo que me acuerdo, cuando una vez di física, vieron electricidad y magnetismo, vieron termodinámica. Entonces, la física es muy amplia. Entonces, aquí nada más estamos ubicados en la rama de la física que es mecánica, y de ahí de las dos ya vieron una parte que es dinámica y esta que es estática. Y es lo que define aquí. Es la rama de la física que trata del estado de reposo. Eso es la estática. Es la rama de la mecánica que se encarga del estudio de los cuerpos en reposo. Ahí vamos a estar ubicados. No va a haber movimientos, no va a haber nada de aceleraciones, de velocidades, nada. Todo va a estar estático. Entonces vamos a considerar cuerpos inicialmente en reposo y que bajo la acción de fuerzas van a continuar en reposo. Esa es la cuestión. Entonces se va a determinar qué fuerzas de apoyo se requieren para que el cuerpo permanezca en reposo, ¿no? ¿Cómo lo debo de apoyar? Porque si inicialmente está en reposo y le aplico una fuerza resultante que sea diferente de cero, eso se va a acelerar. Entonces tengo que poner apoyos para equilibrar y que permanezca en reposo. Y la primera parte del programa, que es partícula, el equilibrio de la partícula. Bueno, partícula que es cualquier cuerpo con cierta masa al cual se le consideran sin dimensiones. El único efecto que le producen las fuerzas es el de traslación. A diferencia de cuerpo rígido, que lo vamos a definir aquí adelante, ahí puede haber traslación y rotación. En una partícula no. Acuérdense, siempre que tengan un sistema de fuerzas concurrentes, estas no producen rotación, únicamente le pueden producir traslación si es que la fuerza resultante es diferente de cero. En nuestro caso va a ser cero y no le produce traslación, ¿no? En estática. Entonces, nada más es traslación, no se considera la rotación. Esto es, no se consideran los momentos. Bueno, luego, cuerpo rígido. Es todo cuerpo que se considera no sufre deformación, es decir, aquel cuyas partículas que lo forman permanecen a distancias constantes entre sí. Entonces yo tomo dos partículas cualesquiera del cuerpo y si este cuerpo es rígido, esa distancia entre las partículas no va a cambiar. Se puede ver cuando se consideran deformaciones. Cuando se consideran deformaciones, aquí la diferencia, esto lo van a ver en resistencia de materiales, voy a exagerar, esta es una viga, así, y aquí vamos a considerar que siempre va a ser recto, pero cuando vean resistencia de materiales se van a considerar deformaciones, por muy pequeñas que sean. O sea, esto lo voy a exagerar, va a deformarse así. Cuando se le somete a una fuerza, ¿no? Le voy a poner una fuerza P. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si inicialmente no tiene carga esta viga y tomo dos secciones adyacentes, las marco, y allá en la academia tenemos una viga de esponja y se veía claramente esto. Antes de deformarse, así están las secciones. ¿Qué es lo que sucede cuando esto se deforma? Cuando esto se deforma, la parte de arriba se va a comprimir y la parte de abajo se va a tensionar. Eso es, aquí ya se consideran deformaciones. Ya la distancia entre partículas, acá la fibra de la parte superior tenía esta longitud, aquí se comprimió, ya la distancia entre partículas ya es menor y acá es mayor. Entonces a eso se refiere cuerpo rígido, pero recuerden que aquí nada más vamos a considerar que no se deforma, no hay deformaciones.
Y luego los conceptos que también se ven en física, que son los de fuerza, masa y longitud. Bueno, aquí está la definición, tiempo. Dice, longitud es el concepto que se asocia a la noción de ubicación o posición de un cuerpo. Da la idea del lugar donde se lleva a cabo un evento. La posición de un punto, por ejemplo, se puede definir por medio de 3 longitudes medidas a partir de un punto de referencia llamado origen. Pues sí, ese es un ejemplo donde se aplica la longitud, ¿no? Si yo tengo un sistema de ejes en el espacio y quiero ubicar la posición de este punto en el espacio, bueno, pues lo que hago es recorrer aquí, llamémosle X, Y, Z, recorrer aquí en X, luego en Y y luego subir en Z. Estas longitudes me dan la ubicación del punto en el espacio. Eso es intuitivo, ¿no? Lo de longitud. Luego viene el concepto de tiempo. Es el concepto que determina la secuencia de los eventos, es decir, da la idea de cuándo ocurren esto. Luego viene el concepto de masa. Es la propiedad de un cuerpo que no cambia. Esto es en mecánica clásica. No sé si hayan oído hablar de la mecánica relativista. En mecánica clásica la masa es constante, por eso le puse ahí mecánica clásica. Porque cuando se ve física moderna, la masa es función de la velocidad. Esta sería la masa en reposo y entre la raíz de 1 menos la velocidad que adquiere el cuerpo al cuadrado sobre la velocidad de la luz al cuadrado. Esto es una masa variable que va a depender de la velocidad con que se mueva el cuerpo. Si ustedes se fijan, cuando la velocidad que alcanza el cuerpo es igual a la velocidad de la luz, aquí están al cuadrado, se iguala esto con esto, esto es 1, esto da 0, la masa se hace infinita. Entonces va a depender de la velocidad. Esto es en física moderna, en física relativista. En mecánica clásica vamos a considerar que la masa va a ser constante. Pero por eso les puse ahí la aclaración, porque alguien puede decir no, nada más es en mecánica clásica, la masa no cambia. Bueno, es la propiedad de un cuerpo que no cambia, eso es la masa, y que mide su resistencia al cambio de movimiento estado inicial. Y luego fuerza. Podemos decir que la fuerza de un cuerpo que un cuerpo ejerce sobre otro, su efecto externo en un cuerpo se manifiesta por el cambio real que se opera en el estado de movimiento del cuerpo sobre el cual actúa. El efecto interno que una fuerza provoca sobre un cuerpo consiste en la tensión o compresión y deformaciones producidas por él, en él. Aquí, aparte de, ahorita que veamos vectores, aparte de especificar bien la fuerza con magnitud, dirección y sentido, aquí debemos de indicar el punto de aplicación porque es importante. Lo vamos a ver más adelante. Luego viene principios y leyes fundamentales. El principio de transmisibilidad. Este principio establece que el efecto externo de una fuerza en un cuerpo rígido, es el mismo para todos los puntos de aplicación a lo largo de la línea de su línea de acción. Es decir, no depende del punto. Su efecto interno, sin embargo, está asociado con el punto de aplicación de la fuerza. Aquí quiero hacer la aclaración. Cuando se habla del principio de transmisibilidad es para el efecto externo. Si yo tengo un bloque y le aplico una fuerza aquí, el efecto externo es el mismo si yo esta fuerza la desplazo a lo largo de su línea de acción.
y en lugar de aplicarla aquí, la aplico acá. Esta fuerza, el efecto externo, pues es el mismo, pero no el interno. Entonces hay que tener cuidado porque eso lo vamos a ver en equivalencia. El efecto interno ya no es el mismo. Yo siempre les pongo el ejemplo. Si estoy parado aquí y ustedes no ven quién me empuja aquí y caigo hacia acá, hacia mi izquierda, es lo mismo que si alguien me jala aquí con la misma fuerza y caigo de la misma manera. El efecto que ustedes ven es el externo. Vieron que yo caí o me giré hacia un lado. Es el mismo efecto, pero yo no sentí lo mismo, porque yo en un caso sentí el efecto aquí en mi brazo derecho y acá lo sentí en el izquierdo, ¿no? Como lo vean ustedes, pero este es mi izquierdo. Entonces el efecto interno no es el mismo. Entonces el principio de transmisibilidad se aplica para los efectos externos. Si ustedes tienen un marco aquí, así, y le aplican una fuerza aquí, no va a ser, el efecto externo es el mismo. ¿A qué me refiero aquí con efecto externo? A las reacciones en los apoyos. Es el mismo que si yo la fuerza la muevo sobre su línea de acción y la aplico acá. Es el mismo efecto con la fuerza aquí que acá. Eso se refiere a las reacciones que son fuerzas externas. Pero internamente esto ya no siente lo mismo. Aquí el efecto de esta fuerza es directamente sobre esta columna, le va a afectar más, y aquí es sobre esta de aquí, y cambian las fuerzas internas. Entonces, esto del principio de transmisibilidad es para considerar efectos externos. Internos ya no se puede hacer eso de mover una fuerza a lo largo de una línea imaginaria que es su línea de acción. Ya no se puede hacer eso. Si es que voy a calcular efectos internos, ya no puedo mover. Si yo calculo reacciones que son efectos externos, sí puedo mover la fuerza sobre su línea de acción. Principio de transmisibilidad. Porque una vez me preguntaron, ¿por qué? Si pongo la fuerza aquí y luego la pongo acá, los elementos mecánicos de estas barras casi son iguales, pero no son iguales. Pues no deben de ser iguales porque el efecto que estás considerando es el interno, no tiene por qué ser igual. Si tú calculas las reacciones en ambos casos, pues sí, ahí sí te da lo mismo, porque el principio de transmisibilidad es para el efecto externo. ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. Luego las leyes de Newton. Recordemos las leyes de Newton porque supongo que ya las han visto. A ver, solamente algún comentario que pueda hacer aquí. Dice, primera ley de Newton. Todo cuerpo continúa en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme. Si se acuerdan cuál es el movimiento rectilíneo uniforme. Una partícula, un cuerpo que se esté moviendo en línea recta con velocidad constante. Eso es movimiento rectilíneo uniforme. En línea recta y la velocidad constante. Entonces, va a estar en reposo, si inicialmente estaba en reposo, o si estaba moviéndose con una velocidad en línea recta que sea constante, va a seguir en ese estado, a menos que se le aplique una fuerza. Y aquí lo lógico es esto, ¿no? Que si yo tengo en un tiro parabólico, ¿qué es lo que sucede? En un tiro parabólico, si yo lanzo esto horizontalmente, pues va a describir esta parábola ahí, ¿verdad? Si no existiese la gravedad, pues esto seguiría aquí, en línea recta, con la velocidad que lo lancé, ¿no? Que es lo que se ve cuando pasan los videos de los astronautas. Lanzo esto aquí y si no hay interferencia con el medio y no hay gravedad, pues esto seguiría moviéndose en línea recta. Pero no es el caso que vamos a estudiar nosotros. Nosotros vamos a considerar
que inicialmente un cuerpo, una partícula están en reposo y van a continuar en reposo. No vamos a considerar el caso de movimiento rectilíneo uniforme. Ese no. Vamos a someter a fuerzas a un cuerpo que inicialmente estaba en reposo y debemos de poner las condiciones de apoyo necesarias para que continúe en ese estado de reposo. Esa es la primera ley de Newton. La segunda ley de Newton. Una partícula sometida a un sistema de fuerzas se mueve de tal manera que la razón de cambio de su cantidad de movimiento lineal es proporcional a la fuerza resultante y en símbolos se expresa así. Normalmente la ley la enuncian así, a mí no me gusta mucho, pero yo la enuncié así. Ahí no le puse más negrita, pero no se alcanza a ver mucho, pero es vector, ahorita con la anotación. Es el cambio de esto, el cambio con respecto al tiempo, el producto de la masa por la velocidad, que se llama cantidad de movimiento lineal, que se ve en dinámica. Este es P, la cantidad de movimiento lineal. El cambio en la cantidad de movimiento lineal es la fuerza, es directamente proporcional a la fuerza. Aquí. ¿Por qué le enuncian así? Bueno, porque si estamos en mecánica clásica, la masa es una constante. La derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ustedes acuérdense que es la aceleración. Pero en realidad debe ser esto, que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo sea la aceleración. Bueno, eso ya es consecuencia, ¿no? Pero es el cambio en la cantidad de movimiento lineal. Bueno. Y ahí lo escribo. Si suponemos que la masa es constante en el transcurso del tiempo, esta ecuación se reduce a fuerza igual a masa por aceleración. Y luego la tercera ley de Newton. Dice, esta ley se puede establecer de una manera sencilla, diciendo que las fuerzas de acción y reacción entre cuerpos en contacto tienen la misma magnitud, la misma línea de acción y sentidos opuestos. Lo que cabe aclarar aquí nada más es que acción y reacción actúan en cuerpos distintos cuando tengo cuerpos en contacto. Si yo tengo este bloque, aprovechar el bloque. Esta es una superficie. La acción de bloque sobre superficie es así. El peso. ¿Cuál es la reacción de superficie sobre bloque? Pues es así. Y esto se utiliza en armaduras, ya ni se acuerda uno qué es la ley de Newton. Cuando uno va a analizar el equilibrio de una armadura, analiza el equilibrio de cada uno de estos nodos, ¿no? Todo lo que se encuentra aquí es la fuerza que ejerce una barra sobre el perno que une las barras. Es la fuerza de barra sobre perno, pero por la tercera ley de Newton es la misma de perno sobre barra, cualquier barra que considere. Entonces aquí ya ni se da uno cuenta que está utilizando la tercera ley de Newton. Pero lo que se calcula es el efecto de la barra sobre el perno sobre la barra, pues es el mismo efecto. Tercera ley de Newton, principio de acción y reacción. O sea, para que vean que sí se aplica, ¿no? La ley de Newton. Ahí en armadura se aplica en el método de nodos el principio de acción y reacción, pero uno ya ni lo toma en cuenta, ¿no? Se arranca ya planteando las fuerzas de barras sobre nodos o pernos, las uniones ahí, las articulaciones, pero es lo mismo de perno sobre barra, ¿no? Acción y reacción. Ese es el comentario de la tercera ley de Newton. Actúa
en cuerpos distintos, ¿no? La acción y la reacción actúan en cuerpos distintos. Bueno, luego viene la ley de la gravitación universal. Esa la utilizamos poco, es la fórmula que está ahí. La fuerza es la constante, la fuerza de atracción entre dos masas es la constante de gravitación universal. Ahí les puse el valor. Y el producto de las masas entre la separación al cuadrado. Ya, eso, nada más por enunciarlo, pero no lo vamos a utilizar, de hecho, ¿no? Y luego viene ya, empezamos con las cuestiones de escalares y vectores. También ya deben de conocer estas definiciones. Escalar es toda cantidad caracterizada por un número real, es decir, los escalares necesitan de una sola propiedad para definir completamente el concepto que se está tratando. O sea, necesito un solo número real. Con eso ya queda bien especificado el concepto que estoy tratando. Ya se debe de entender. Y aquí puse ejemplos, ¿no? La masa, el volumen, B mayúscula, un volumen ahí, es un escalar. El tiempo es un escalar. Y luego, la B que aparece ahí es la rapidez, es la magnitud de la velocidad, no es la velocidad. O sea, no confundir velocidad con rapidez. Velocidad es el vector. Debo de dar magnitud, dirección y sentido. Y la rapidez es la magnitud de ese vector, la magnitud de la velocidad. Entonces, hay una diferencia, ¿no? Aquí si tomo rapidez, es un escalar. Si yo quiero considerar la velocidad, es un vector. Eso es un vector, porque debo decir esa velocidad, qué magnitud tiene, cómo se está moviendo, qué dirección y en qué sentido, ¿no? Entonces, sí es un vector la velocidad. La rapidez no, es un escalar. Luego viene la definición de vector. Es toda cantidad que tiene magnitud, dirección y sentido. Y luego aquí el ejemplo que pues lo que más vamos a utilizar son fuerzas y momentos. Aquí puse la fuerza. La fuerza que actúa sobre un cuerpo se requiere de especificar su magnitud, la dirección en la cual está actuando. ¿Cuál es la dirección? Puede ser vertical, horizontal o inclinada. Y el sentido hacia dónde se aplica. Y aquí le puse la nota. En ingeniería también es importante el punto de aplicación. Entonces, si yo estoy en ingeniería y tengo un marco como el que había dibujado hace rato, decir, aplícale este marco una fuerza horizontal de 2 toneladas. Bueno, pues aquí yo dibujaría una flecha que me representara 2 toneladas de mi fuerza horizontal. Y con sentido hacia la derecha, bueno, sí, pero ¿dónde voy a aplicar esto? ¿Arriba? ¿Abajo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Aquí? ¿O acá? ¿O por acá? ¿O aquí? No sé. Entonces, aparte de dar magnitud, dirección y sentido, debo de dar el punto de aplicación, porque eso me va a cambiar todo. Cuando yo analice el marco, pues no va a dar lo mismo la fuerza aquí que acá o que acá o que acá. No va a dar lo mismo cuando analice las fuerzas internas en el marco. Entonces ahí les puse la nota. En la ingeniería también es importante el punto de aplicación. Si voy muy rápido, me dicen. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿García? No. ¿García Núñez? No. Ok. Entonces, hasta ahí pues, es una especie de repaso, ¿no? Aquí puse otro ejemplo de vector, que es la velocidad, no la rapidez, la velocidad. Se necesita especificar su rapidez, magnitud de la velocidad, con la que se mueve el cuerpo, así como su dirección y su sentido. Y otras cantidades son un vector de posición,
que sería un vector que se asocia a un punto. Si tengo este punto, el vector de posición de este punto respecto a mi origen, pues sería este vector, esta flecha. Este es un vector de posición. O sea, la posición de un punto, pues va a estar dada por un vector de posición respecto al origen o a otro punto, ¿no? Puede ser otro punto distinto. Ahí posee un ejercicio muy simple. Dice, de la siguiente lista que aparece a continuación, escribe en el paréntesis una E mayúscula si la cantidad es un escalar o una B si es vector. El peso de un cuerpo, ¿qué le pondrían? ¿E o B? La E. A ver, Esteban, es la B, ¿no? Es un vector que siempre va hacia abajo, tiene magnitudes del peso, su dirección vertical y su sentido hacia abajo, el peso. El tiempo, pues ya lo vimos, es una E, la masa es una E, la fuerza es una B, y ojo con esto, el desplazamiento, ¿qué será? B. 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 No confundir desplazamiento con distancia. No es lo mismo. O sea, para aclararles un poco esto, cuando es desplazamiento debe ser un vector, porque yo puedo tener una partícula aquí y digo, se va a desplazar 2 metros. Bueno, sí. O una persona aquí, desplázate 2 metros. Desplázate 2 metros. Bueno, sí, dime hacia dónde. Hacia acá, 2 metros hacia acá. En la dirección noreste hacia acá los 2 metros. Entonces, desplazamiento, pues debo de dar magnitud, dirección y sentido, ¿no? Entonces, y la distancia no. Si yo les doy 2 puntos, como quiera que estén, y les digo la distancia entre estos 2 puntos es de 10 metros, pues ustedes entienden que de aquí a acá son 10 metros, no hay más, la distancia entre 2 puntos. Entonces, no confundir desplazamiento, que es un vector, con distancia, que es un escalar. Entonces, ahí en el desplazamiento, pues sería una B. Sí es importante distinguir entre vectores y escalares, porque el álgebra cambia un poco, ¿no? O mucho. Cuando yo trabajo con escalares, pues, con números reales, yo puedo, si A y B son números reales, yo puedo hacer AB así, o BA así, como quiera que sea. Yo entiendo esto si son escalares, pero si ya les pongo flecha, tengo que decir cómo lo estoy multiplicando. Con un punto es un producto escalar, con una cruz es un producto vectorial, con el punto me da un número, con la cruz me da otro vector el producto. Entonces, ya el tratamiento de los vectores en cuanto al álgebra, pues cambia, no es exactamente lo mismo que con los números reales. Entonces, es bien importante que sepan distinguir entre un escalar y un vector, porque el álgebra nos está cambiando. Ahí viene la representación gráfica de un vector. Los vectores en 2 y en 3 dimensiones se llaman vectores gráficos porque se pueden dibujar. Pero hay vectores con más componentes, no solo con 3, que es un vector en el espacio. Hay vectores con n componentes. No se pueden dibujar, pero sí se puede hacer álgebra con ellos, ¿no? Si ustedes van a hacer un producto escalar de vectores
en el plano, pues pondrían así. Vamos a suponer que estas son las componentes. Esto sería A punto B. Bueno, una de las formas, ¿no? ¿De acuerdo? Si es en 3 dimensiones, aquí le agregaría la tercer componente. Y si tiene más dimensiones, pues aquí sería más, etcétera, más AN, BN con N componentes. Este es un producto escalar, se puede hacer el álgebra de esos dos vectores con N componentes. Lo que pasa es que ya no se pueden dibujar. Ya con más de tres componentes se puede hacer álgebra, y de hecho se hace álgebra, bueno, lo que es el álgebra lineal, vectores con N componentes, se puede hacer el álgebra, pero ya no se puede dibujar. Entonces nosotros vamos a estar en el caso de 2 y 3 dimensiones. Todos nuestros vectores van a ser gráficos, se van a poder dibujar. En ese caso, ¿no? Son gráficos nuestros vectores. Ahí les estoy indicando la forma en que se indican. Analíticamente es una letra más negrita, así se acostumbra ahora en los libros. Pero aquí no podemos, en el pizarrón no puedo indicar una letra más negrita y otra menos negrita, ¿no? Me sería muy difícil. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es ponerle una flechita arriba al vector. Hay quien pone una línea testada ahí a la letra y ya indica vector. Yo le pongo la flecha porque pues, es fácil aquí en el pizarrón poner flechita. Entonces, si ustedes se fijan, aquí en las notas yo puse letras más negritas que se puede hacer en las notas, pero ya en el pizarrón pues me cuesta mucho trabajo, entonces no lo acostumbro así. Entonces, si van a los libros, la mayoría, bueno, muchos dibujan o representan analíticamente los vectores con letras más remarcadas, más negritas. Y la magnitud ya la ponen con una letra normal. Eso es. Ya si les ponen con flecha, bueno, pues ya saben que es un vector. Pero aquí le vamos a utilizar la flecha. Cuando yo grafico un vector, lo hago mediante un segmento de recta dirigido, que lo conocemos como una flecha, ¿no? Pero en realidad la forma elegante de decirlo es un segmento de recta dirigido. Eso es una flecha. Eso es un vector. La longitud de esa flecha me da la magnitud. Cuando yo quiera dibujar diferentes vectores con diferentes magnitudes, bueno, pues dibujo flechas de diferentes tamaños con una escala que yo quiera, ¿no? Entonces, la longitud de la flecha pues es la magnitud. La dirección es el ángulo que forma respecto a un eje. Este eje puede ser cualquiera, nada más que debe ser conocido. Aquí les puse un eje horizontal. Entonces estoy midiendo la dirección del vector respecto a un eje horizontal. También pude haber colocado un eje vertical y medir el ángulo respecto a ese eje vertical. O otro eje, no sé, a cierto número de grados, pero que conozca la dirección de ese eje. Entonces mide la dirección respecto a un eje. Lo que comúnmente vamos a hacer es medir la dirección ya sea respecto de X o del eje Y. Puede ser en algún caso que utilicemos ejes inclinados y medir la dirección respecto a esos ejes, pero en general eso es. Entonces, magnitud, dirección y sentido. Ahí están indicados gráficamente. Entonces, en resumen, para nosotros en el pizarrón, le pongo una flecha y esto me indica el vector. En el libro puede venir una letra más negrita, más remarcada. Este es el vector. Si lo pongo así, que voy a utilizar las dos notaciones, esto indica la norma, la magnitud del vector, pero también lo puedo indicar quitándole la flecha. Entonces, esto me indica magnitud o esto. Voy a utilizar indistintamente esto. Magnitud.
Ya, esa es la magnitud de vector analíticamente. Ya sabemos que la longitud de la flecha es la magnitud, pero analíticamente con letras pues se indica así la magnitud y el vector. Eso sería. Hay una relación que está más adelante, que es el vector unitario. Para empezar, ¿qué es un vector unitario? Su nombre me lo sugiere. Es aquel vector cuya magnitud sea la unidad, cuya longitud sea la unidad, magnitud. Entonces, ustedes ya los han utilizado. Ustedes han utilizado estos vectores. Yo le pongo acento circunflejo para diferenciar de estos vectores que tienen magnitud 1 de los vectores que no tienen magnitud 1. Entonces, ustedes ya han utilizado estos. Yo les pongo el acento circunflejo para indicar, en lugar de la flecha, si quiero denotar un vector que no tiene magnitud 1, le pongo así. Pero si tiene magnitud 1, le pongo esto. Entonces, si yo indico un vector U y quiero indicar que es unitario, pues lo voy a poner así. Si no es unitario, pues no le pongo el acento, le pongo la flecha, ¿no? Bueno, es una notación que utilizo. Estos vectores de magnitud 1 ya los han utilizado cuando expresan un vector en forma cartesiana. Y aquí lo vamos a repasar. No quiere decir que sean vectores iguales. La única característica que tienen en común es su magnitud, que vale 1, porque las direcciones y los sentidos pues, están cambiando, ¿no? Y es un vector unitario en la dirección del eje X, esto es Y. J es un vector unitario en la dirección del eje Y Z, y K, perdón, es un vector unitario en la dirección del eje Z. Aquí están los tres ejes. Entonces, no vayan a decir que son iguales, no. Los tres son unitarios porque los tres tienen magnitud 1, pero no son iguales porque no tienen las mismas características. Y para que dos vectores sean iguales, pues deben de poseer la misma magnitud, dirección y sentido, ¿no? Eso sería. ¿Algún comentario hasta aquí? ¿No? ¿Alguna pregunta? Estos ya los han utilizado, pero los vamos a ver formalmente. ¿Cuántos llegaron hoy? A ver, déjenme checar. 24, bueno. O sea, 23, porque conmigo son 24. Hay una fórmula que se utiliza mucho, ahí lo puse con letras negritas, pero ¿qué es esto? Cualquier vector es igual a su magnitud, que la puedo denotar así, la magnitud la puedo denotar así. Por un vector unitario le pongo en la misma dirección. Si cambio la notación de la magnitud y nada más pongo F, pues sería esto. Esto nada más es utilizando las dos notaciones para la magnitud, esta y esta. Entonces, esa es una relación muy importante y ya la han utilizado esto. Ustedes ya han utilizado esto. Cuando ustedes ponen, digamos, un vector en el plano y lo expresan así, un vector F, pongo F porque pues, utilizamos mucho las fuerzas, pero puede ser cualquier vector. Están utilizando esta forma. ¿Por qué? Porque si este es el eje X, este es el eje Y, y aquí consideran dos vectores unitarios, dos vectores de magnitud 1, uno aquí y otro acá, que serían J e I, ahí está. Cuando ustedes expresan eso, lo que están haciendo es esta longitud Fx la multiplican por el vector unitario. Voy a ponerlo aquí positivo para hacerlo más fácil. Vamos a suponer que este vale
3. Y este vale 2. FY. Lo que están haciendo con este vector 3i, pues es 3 veces i. Entonces les daría un vector acá. 3 veces esto. Y 2j es 2 veces j, les daría un vector por aquí. Entonces, este vector sería el 3i y este vector sería el 2j. La suma por la ley del paralelogramo pues es esto. Y este es el vector este más este, que es este. Eso es lo que están haciendo. Están utilizando el hecho de que un vector es igual a su magnitud, o sea, este vector es igual a esta longitud, que yo lo medí más o menos como 3, es 3 veces, o sea, su magnitud es 3, por un vector unitario en la misma dirección que sí. Aquí les puse, lo voy a aclarar, más menos. ¿Por qué? Bueno, porque aquí están los vectores en el mismo sentido. Esta flecha en negro con esta flecha en rojo, que sí. Pero ¿qué sucede si van al contrario? Van en sentidos opuestos. Pues hay que poner un signo menos. El más es cuando el vector que estoy expresando tiene el mismo sentido que el vector unitario. El menos es cuando tienen sentidos opuestos. Porque ¿cómo haría esto? Quiero expresar este vector que de aquí a acá mida esta longitud 2 unidades, aquí 1, 2, y aquí tengo mi vector unitario es I. Este es el I, va en sentido positivo del eje X. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si yo multiplico 2 por I, me da un vector para acá. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Este vector de aquí, va a ser más menos su magnitud. Estos son de sentidos opuestos. Entonces va a ser menos 2 veces I. El menos. ¿Por qué? Porque si este es el vector I, ¿hacia dónde va el vector menos I? Pues hacia acá. Entonces este es menos I para reproducir esto. Pues como se escribe es así, ¿no? Menos 2i. Entonces, esta fórmula la vamos a utilizar, espero que se acuerden, es muy sencilla. Cualquier vector es igual a más menos su magnitud por un vector unitario, ya sea que la magnitud la denoten así o así. ¿Cuándo voy a considerar el signo menos? Cuando el vector unitario tenga el mismo sentido que el vector que estoy expresando. Y cuando tengan sentidos opuestos, utilizo el signo menos. Entonces, cuando vaya en el mismo sentido, así, y aquí va un vector, pues aquí va a ser un vector F, que tenga una cierta magnitud, multiplico esta magnitud por I. Pero si tienen sentidos opuestos, como es este el caso, pues le pongo un signo menos. Nada más, ¿no? Ese sí, es un vector en forma de igualdad, una forma de expresar. Luego aquí, ya no lo hice, se los dejo que ustedes lo hagan. Un ejercicio que dice, dibuja los vectores que se indican a continuación, indicando su magnitud, la dirección y el sentido. O sea, hay que graficarlo, ¿no? El ángulo lo van a medir respecto a un eje horizontal e indicar la escala. Pues obviamente, bueno, ahí ya es cuestión de cada quien, pero si yo tengo 10 newtons, la escala que yo utilizaría para que quepa en una hoja de tamaño carta es que 10 centímetros, cada newton es 1 centímetro, o sea, la escala es que 1 newton es igual a 1 centímetro. Entonces, cuando yo dibuje el vector de magnitud 20 en el inciso E, pues voy a tomar 20 centímetros,
y para dibujar el ángulo, pues ahí está indicado. Trazan una línea, por ejemplo, en el inciso A 30 grados y el sentido lo ponen hacia arriba. Luego una línea de 75 grados con sentido hacia abajo. Entonces es muy fácil, ¿no? Tengo aquí un sistema de ejes. Tomo una línea 75, más o menos aquí va la línea 75. Sobre esta línea voy a dibujar un vector de magnitud, estoy con el del 75, 15 newtons, entonces tomaría 15 centímetros, pues yo podría dibujar un vector aquí así. Este ángulo es 75. Su sentido es hacia abajo, pues podría ser, que después lo vamos a ver con ángulos directores, pero así sería, ¿no? El inciso B, con sentido hacia abajo. Entonces, si fuese hacia arriba, pues lo podría dibujar de aquí hacia arriba o acá abajo, pero sentido hacia arriba. Entonces ahí tienen ejemplos de vectores, ¿no? De vectores. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, ok. Luego viene una cosa que es muy sencilla, que es para sumar fuerzas en un plano. Aquí no es bueno, el plano puede ser cualquiera. No me refiero ahí con fuerzas en el plano XY, puede ser cualquier plano, pero lo común es en el XY. Pero todos son dos fuerzas en un mismo plano. Es la ley del paralelogramo, que es muy sencilla, pero es muy ilustrativa en ciertos casos, ¿no? Hay que tener bien el concepto de la ley del paralelogramo, que es muy sencilla, pero nos ayuda mucho. Dice ley del paralelogramo. Para sumar dos fuerzas mediante la ley del paralelogramo, y le puse aquí, es lo cual se puede resumir en los siguientes pasos. Ahí estoy describiendo en el paso 1, el paso 2, el paso 3 y el paso 4, cómo se aplica la ley del paralelogramo. Ah, caray, me faltó una hoja. Yo creo que, no sé si se las envié o no. Bueno, si no, ahorita lo escribo aquí en el pizarrón. Me faltó nada más enunciar la ley de senos y la ley de cosenos, que ya la deben de conocer, acordarse de ella. ¿En qué consiste la ley de paralelogramo? Pues para sumar dos vectores, yo le puse F1 y F2. Lo primero que se hace es que se coloquen en un origen común. Para empezar, cuando yo dibujo un vector, este es el origen del vector, y donde está la punta de la flecha, que me indica el sentido, ahí lo tienen en las notas, esto es el sentido, hacia arriba. Este es el extremo del vector, origen y extremo. Entonces, lo primero que se hace es colocar los vectores con un origen común. Ahí los puse con un origen común. El segundo paso, que es, pues ya es completar un paralelogramo. Trazo una paralela a F1 por la punta de flecha o extremo de F2. Ahí con la escuadra me voy y trazo una paralela a F1, en donde está la punta de flecha de F2. Y luego una paralela a F2 por el extremo de F1, donde está la punta de flecha. Eso es gráfico. Ya tengo construido un paralelogramo. Que puede ser rectángulo, ¿no? Porque en el caso de ejes cartesianos, cuando yo sumo dos vectores, por ejemplo estos dos, pues aquí estoy aplicando la ley del paralelogramo. Lo que pasa es que el paralelogramo se vuelve un rectángulo, ¿no? Pero puede ser también así, la resultante. Pero en el caso del plano cartesiano, ahí son rectángulos, ¿no? Porque están 90 grados los ejes. Cuando sumo vectores en las direcciones de los ejes, pues están 90. Pero se está aplicando la ley del paralelogramo ahí. Esto es la ley del paralelogramo. Entonces,
Ya tengo formado mi paralelogramo. Trazo la diagonal a partir del origen común. Dicha diagonal es una flecha que representa la suma o resultante de los dos. Esa es la ley del paralelogramo. Esa es la ley del paralelogramo. Entonces, ya cuando llego al dibujo del punto 3, ahí lo puedo resolver de diferentes maneras. Uno es analíticamente y la otra forma es gráficamente. A ver, lo voy a borrar aquí y les voy a decir. A ver, yo tengo dos vectores. Ya los puse con origen común, formé el paralelogramo y estoy en el paso 3 que ya tracé, ya tracé la diagonal. Entonces, ya estoy en ese paso. Aquí tengo un vector, aquí tengo el otro, ya tracé mi paralelogramo. La resultante es la diagonal, resultante o suma, como le quieran llamar. Este es mi FR. Y esta es creo que es la F1. Así le llamé, sí, y a la de abajo le llamé la F2. Ok, ya, hasta ahí llegué. ¿Cómo puedo encontrar este vector? Pues dando magnitud, dirección y sentido, que el sentido pues ya está implícito en la flecha. ¿Eso cómo lo puedo hacer? Pues de dos formas. Si yo lo quiero hacer gráficamente, que no es lo que hago es, como conozco las direcciones de estos dos, lo que hago es trazar estos dos vectores. Puedo medir sus ángulos respecto a un eje horizontal o vertical. Entonces, si me dicen, el vector F1 está a un ángulo de 50 grados con sentido hacia arriba, pues yo agarro mi transportador, mido 50 grados y me dan la magnitud, de ese tamaño pongo la flecha. Y lo mido respecto a este eje, 50 grados. Ese está a un cierto ángulo. Pónganle aquí 30 grados hacia abajo, ¿no? Así, esta línea así. Ya la dibujé, ya sé esto. Y mido la longitud de esta flecha y ya me da la magnitud de FR. Y con el transportador mido este ángulo. Esto es gráficamente hacerlo todo. Con transportador y escuadras, todo hacerlo gráficamente, con una escala de estas dos. Pero pues eso es muy latoso, porque luego a veces, sobre todo cuando voy a sumar más de dos vectores, pues tengo que estar haciendo varios dibujos. Es resolverlo en forma analítica. ¿Qué es en forma analítica? Ya que tengo esta figura, tomo uno de los dos triángulos en que fue dividido el paralelogramo, el triángulo de arriba y el triángulo de abajo, cualquiera, da lo mismo. Y a ese triángulo le aplico, a ver si me sale igual, le aplico la ley de los senos y los cosenos. Nos vamos a unir con la otra liga, porque ya me están marcando aquí, no tardan en cortar. Entonces, por favor.
20. Bueno, ya está la mayoría. Ok. Lo que les decía es, aquí estoy tomando el triángulo de la parte superior. Puede ser el de abajo, es el que ustedes quieran, el que consideren más, el que vean más sencillo. Bueno, ¿y qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a indicar esto. Esta longitud, pues por ser un paralogramo, también vale F2. Fíjense en una cuestión, ya no le estoy poniendo flecha. Lo que estoy considerando son las magnitudes de los vectores, las magnitudes, entonces lo pongo con la letra sin flecha. Y esto sería, esta longitud sería FR. Pues ya ahorita bien, estaba fijando que bueno, en el paso 4 es considerar uno de los dos triángulos en que fue dividido para lograr, ya está ahí, aquí les llega. Este triángulo tiene tres ángulos internos, y este gama. ¿No se les fue a ustedes el internet? A mí sí se me perdió la conexión aquí. Sí, profesor, hubo como una intermitencia. Se fue, sí, ¿verdad? Se fue un momento. Bueno, ni modo, a eso estamos bien, expuestos. Ok. Entonces les decía que se toma uno de los dos triángulos, va a tener tres ángulos interiores, yo le llamo alfa, beta y gamma. Y a este triángulo, para hacerlo analíticamente, no lo hago con transportador para medir este ángulo de aquí y una regla con una escala para medir FR, no. Sino que la aplica la ley de los cosenos, además que es más exacto. ¿Qué dice la ley de los cosenos? Ya despejada, la ley de los cosenos dice que esta magnitud es la raíz cuadrada de cuadrado de F1, ¿no? Esto me va a permitir conocer la fuerza resultante, la magnitud de la fuerza resultante.
si es que es lo que quieren. Y luego... Profe, creo que se quedó congelada su pantalla. Ya regresó la... Sí. ¿Qué pasó? No, creo que no. Sí, está muy mal la conexión a internet. No sé si sea la mía o cuál será. Oh, porque aquí está funcionando. Parece que se está restableciendo. Profe, Todavía dentro, no tienen buena... ¿Qué pasó, Alvarado? dentro de la raíz que dice, profe, F1 al cuadrado menos F2 al cuadrado. Ah, ahorita. Sí, más F2 al cuadrado. Ahorita lo hago más grande. Sí, es que va a ser el internet que no está enfocando bien. A lo mejor para la próxima lo hago por medio del celular. Utilizo la cámara del celular. A ver, aquí alcanzan a ver bien el triángulo. F1, F2, FR, alfa, gamma, beta. La ley la ley de los cosenos lo que dice es que es la suma de los cuadrados de estas dos longitudes, F1 cuadrado más F2 cuadrado, menos 2 veces el producto F1 por F2 por el coseno de gamma. Esa es la ley de los cosenos. Entonces, ¿qué debo conocer para aplicar esta ley? Debo conocer los valores de F1 y F2, o sea, las magnitudes de las fuerzas son los valores, y el ángulo que forman esas dos, F1 y F2. El ángulo que forman F1 y F2 es lo que debo de identificar. Esto funciona también si se trata de un triángulo rectángulo. En general es para un triángulo oblicuo-ángulo, pero si se trata de un triángulo rectángulo, gamma sería 90. Si esto aquí hay 90 entre F1 y F2, ¿qué es lo que sucede aquí, no? ¿Qué sucede si yo tengo estas dos que sean F1 y F2 y están a 90? Bueno, pues la resultante sería esta. Y los ángulos y el ángulo que forman estas dos es 90. Aquí está F1, aquí está F2. Bueno, gamma sería 90. Este sería 90. Es este de aquí. Es este. Gamma sería 90. Coseno de 90 es 0. Pues me queda el teorema de Pitágoras. Pues sí. Para triángulos rectángulos es el teorema de Pitágoras, ¿no? O sea, este es en general, pero puede ser un triángulo rectángulo. Este va a ser un triángulo oblicuo-ángulo en general, pero si se da el caso de que gamma valga 90, pues me queda el teorema de Pitágoras. Esa es la ley de los cosenos. Y la ley de senos, ¿qué establece? La ley de senos, que el seno de alfa es a su lado opuesto, que es F1,
como el seno de beta es a F2, como el seno de gamma es a FR. Esa es la ley de los senos, que también se puede escribir con los recíprocos. Es cierto, si yo escribo lo siguiente, eso depende de qué vaya a despejar. Si yo escribo lo siguiente, es cierto. Eso es cierto también. Puedo escribirlo como quiera, ¿no? Entonces ya se aplica la ley de senos para conocer los ángulos, ya determinar la dirección de FR. Eso sí es resolverlo. Y esto es más preciso que el gráfico, porque ahí influye la escala que esté utilizando, la vista que yo tenga, qué tan bueno soy para trazar paralelas, influyen muchas cosas, ¿no? Hasta el grosor, si quiero hacerlo con mucha precisión, hasta el grosor del lápiz o de la pluma con que esté escribiendo, eso depende de muchas cosas. Y aquí no, aunque no dibuje tan bien, pues esto va a ser analítico. Voy a aplicar ley de senos o ley de cosenos, según sea el caso, depende cómo esté planteado el problema, pero se aplican estas leyes, ¿no? Ley de senos y ley de cosenos. Déjenme ver por qué no les envié la otra hoja. No se las envío. A ver, son las 9:45, ya no da tiempo de hacer un ejercicio. A ver, aquí lo latoso es identificar, bueno, en cierta manera lo más difícil es identificar el ángulo entre F1 y F2, el gamma que aparece ahí en la fórmula de la ley de los cosenos. No es a veces tan obvio, ¿no? Voy a buscar esa hoja y creo que la hice, pero no la envié, no sé dónde la tengo ahorita la busco en la computadora. Esa sería la ley del paralelogramo. Poner con un origen común los vectores, completar un paralelogramo, trazar la diagonal, que es la resultante o suma, y ya aplicar ley de senos o de cosenos, según sea el caso, depende del problema, y resolverlo analíticamente, no gráficamente. Este es el paso 4. Así lo vamos a hacer nosotros, no lo vamos a hacer gráficamente. Se puede hacer,
yo les voy a dejar que ustedes lo hagan gráficamente cuando aquí resolvamos un problema analíticamente con estas fórmulas y luego lo hagan con gráfica, con transportador y escuadras, hagan el problema, ¿no? Ahí sí tienen que hacerlo así. Bueno, un comentario. Este es muy útil y también se utiliza cuando se van a sacar componentes de fuerzas, pero es muy útil. Cuando resulta que voy a sumar más de 2 vectores, 3, 4, ya se complica. Se complica porque imagínense, déjenme ver dónde le borro. Imagínense que voy a sumar 4 vectores. Ahí tengo 1 o 3, y luego otro, y luego otro. Tengo que aplicar varias veces el paralelogramo. Entonces esto, cuando veamos vectores cartesianos, lo vamos a hacer por vectores cartesianos, porque aquí sería sumar estos dos. Ahí está un paralelogramo. Encontrar la resultante de estos dos. Ahí está la resultante de estos dos, esta de los dos primeros. Y luego otra vez el paralelogramo. La resultante de los dos primeros vectores con el tercer vector, que es este. Entonces, y fíjense cómo se me va complicando hasta la figura. Aquí sería un vector así más o menos, ¿no? La resultante de este con este. Y si tengo otro paralelogramo, entonces no resulta práctica la ley del paralelogramo cuando voy a sumar más de 2 vectores. No es que no se pueda. Sí se puede, pero se me complica la figura. Entonces se hace por medio de vectores cartesianos, que los vamos a ver después de este tema de la ley del paralelogramo. Vamos a ver los vectores cartesianos que me permiten sumar de manera más fácil varios vectores. Para dos vectores sí funciona y es muy ilustrativo, pero ya más de 2 vectores resulta muy, muy complicado estar haciendo tanta figura, tanto paralelogramo, ¿no? Entonces no. Y si lo van a hacer gráficamente, peor, entonces no es muy conveniente. Esto también se utiliza para encontrar componentes de un vector. Lo vamos a ver la próxima clase, ejercicios en los cuales aplique la ley de senos y ley de cosenos en la ley del paralelogramo y se enseñen a identificar ángulos ahí, porque eso es lo más importante, identificar ángulos. A ver, no sé si tengan alguna pregunta. Ya no me da tiempo de hacer el ejercicio. No, ya son 10 para las 10, entonces los voy a corretear mucho, ¿no? Me voy muy rápido. Entonces yo creo que ya vemos ejercicios la próxima clase. La próxima clase vemos ejercicios de aplicación de ley del paralelogramo. A ver, no sé si tengan algún comentario aquí. No, profe, todo bien. Yo puedo sumar, fíjense bien, yo puedo sumar vectores y que mida las direcciones, no respecto a un eje X, un eje cualquiera. Por ejemplo, aquí voy a poner un eje en el cual aquí con la vertical forme, no sé, voy a ponerle 105 grados y aquí tenga 2 vectores, tenga que sumar 2 vectores. Y las direcciones de estos vectores, no les dije que era con respecto a un eje cualquiera, ahora es este eje, no es un horizontal. Que me den aquí, por ejemplo, 30 grados y que me den aquí, no sé, 45 grados. Entonces yo tengo que aplicar aquí la ley del paralelogramo, trazar mi paralelogramo. La resultante va a ser esta. Ay, vale un poco choca. Y tengo que medir este ángulo, porque este es el eje de referencia. Entonces tengo que dar el ángulo de la resultante respecto a este eje. Y además dar esta magnitud, utilizando uno de los 2 triángulos.
pues lo vemos la próxima clase porque me voy a corretear mucho y no voy a terminar. Entonces no lo quiero dejar inconcluso. A ver, vamos a pasar rápidamente a ver cuántos están en la lista. 26. ¿Y acá cuántos tengo? El 10. $25, 26. A ver, déjenme verlo rápidamente. Fonseca, Aldana. No, Aldama. ¿Es Aldama o Aldana, Daniela? Aldama, con M. Ah. Sí. Tú no apareciste, no chequé la lista, me olvidó. No, aún no, me dijeron que en esta semana lo solucionaban, pero ya fui a la escuela. Voy a checar Aldama, Natalia, Daniela. Sí, gracias. Okay. Alvarado Sánchez, está bien. Rubio, Gómez, está bien. Barrón, Cárdenas. Bueno, pues yo creo que ya ahí lo dejamos. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, voy un poco rápido porque esto es sencillo, ¿no? Sobre todo las definiciones y eso, pues ya las conocían. Ya nomás hice unos comentarios, pero pues ya conocían todas las definiciones de vector y todas esas definiciones. Notaciones también. No sé qué notación hayan utilizado para los vectores, pero ahí les indiqué las notaciones. Y vamos a empezar con los ejercicios la próxima clase. A ver. ¿Sí? ¿Algún comentario? Si puedo, si me da tiempo, los hago por escrito, que creo que ya del curso anterior tengo algunos ya por escrito, pues los puedo aprovechar. Y para que sea más fácil, porque luego a veces como el internet no jala muy bien, se ve borroso y luego no me alcanza el espacio para escribir. Entonces, cuando pueda les voy a mandar los ejercicios escaneados, ¿no? Los escaneos los mando ya. Ya nada más ustedes ahí hacen las anotaciones que quieran, ¿no? Las que crean convenientes. Pues nos vemos entonces hoy es miércoles, el viernes con las mismas ligas. Aquí nos vemos el viernes a las 8:30. ¿Sí? ¿Algún comentario? No, profe. No, profesor. ¿No? Parece que está jalando más o menos.